Hola, buenos días a todos los docentes de educación básica de Jalisco y padres de familia en general. Bienvenidos a esta plática organizada por el organismo público descentralizado de los servicios de salud de Jalisco, parte de la rama de Secretaría de Salud. Este día vamos a ver un tema muy importante en nuestra población estudiantil, y es el tema de diagnósticos y tratamientos de la pediculosis en escolares y adolescentes. Yo soy el doctor Jaime Martínez José, soy médico cirujano y partero, actualmente haciendo la residencia de medicina interna. ¿Cuáles van a ser los puntos a tratar en este tema? Primeramente, objetivos, epidemiología, definición, etiología, generalidades del agente etiológico, el ciclo vital, el cuadro clínico, el diagnóstico, las medidas de prevención y por último el tratamiento. ¿Cuáles van a ser los objetivos de esta plática? Primeramente, establecer la epidemiología como tal, los factores de riesgos para contraer esta enfermedad en la población estudiantil, generalmente en escolares y adolescentes. La segunda va a ser definir las manifestaciones clínicas y las pruebas diagnósticas de la pediculosis capitis en los escolares y adolescentes. Determinar el tratamiento de elección y señalar las medidas de prevención y complicaciones más frecuentes de esa enfermedad en nuestra población. Vamos a empezar con la cuestión epidemiológica. Esta enfermedad es muy prevalente a nivel nacional, a nivel mundial, no necesariamente aquí en México. Esto se ha estudiado en varios países, generalmente en vías de desarrollo y desarrollados, que son los que más tienen esta estadística de estudios epidemiológicos. Vamos a hablar específicamente aquí en México. Realmente no tenemos tantos estudios poblacionales y nos basamos más en los estudios realizados en países vecinos, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene mayor estadística de esto. En México, esto es basándonos en las guías de práctica clínica de la CENETEC, con la última actualización en 2013. Nos habla de que en México hay una prevalencia entre 18 y 33% de prevalencia de esta enfermedad. Esto generalmente enfocados a nivel poblacional en general. Yéndonos a la cuestión por edades, tenemos un pico de incidencia entre el grupo de 5 y 15 años de edad, que es justamente la edad en que los niños están en edad preescolar, primaria y secundaria. En México que les pongo aquí arribita, remarcado en amarillo, basándonos en las estadísticas de la Fundación Mexicana de Dermatología del año 2018, nos habla de prevalencia de 6 a 12 millones de niños con esta enfermedad. Y como tal, es una enfermedad que no determina falta de higiene, a diferencia de lo que siempre se ha pensado, tampoco tiene que ver con el nivel social, económico ni cultural, mucho menos en la cuestión de género ni edad. A nivel Jalisco, vamos a ver que hay pocos estudios realmente realizados. Esto se basa más que nada porque en el 2013 se ve este pico de incidencia en varios estados de la República Mexicana, específicamente hablando del estado de la Ciudad de México, Chiapas, Guerrero y Jalisco son los estados que empiezan a tener mayor picos de incidencia. De ahí que empiezan a salir más estudios poblacionales. En México, digo, en Jalisco, eh, les pongo aquí la bibliografía abajo, de donde se tomó la, los datos. Nos habla de que se realizó un estudio en la zona metropolitana de Guadalajara con un grupo de 658 alumnos en estudios en escuelas de diferentes turnos y em, diferentes municipios de ahí de la zona metropolitana. ¿Qué se encontró en este estudio? Justo lo que se había mencionado antes, el pico de incidencia, mínimo les pongo aquí en esta gráfica de barras,
Vamos desde los 7 años hasta los 9 años, que es el mayor pico en la que se encontró. Este estudio se realizó en el 2018 y en el 2020 se realiza por parte de la Universidad de Guadalajara este otro estudio con mayor cantidad de alumnos. Se realiza también en la misma zona metropolitana de Guadalajara, abarcando lo que es Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, con un grupo de estudiantes un poquito más grande, de 3.621 estudiantes, también con diferentes turnos de la escuela, diferentes escuelas, sean públicas, privadas, y que se encontró que la máxima prevalencia se encuentra en Tlaquepaque, posteriormente es Zapopan y por último Tonalá. Guadalajara es el que tuvo menos índices de esta enfermedad de Tiñaca. De aquí, ¿cuál es la importancia de esta enfermedad? Es una enfermedad que, como ya lo comentaba, es muy prevalente, muy conocida, pero que tiene un impacto escolar muy importante. Es tan importante el impacto que tiene que hasta en las bibliografías de nuestras guías de práctica clínica mencionan que se vuelve mínimo en estados como Guerrero la segunda causa de deserción escolar. ¿Por qué? Porque en la persona que presenta esa enfermedad tiende a tener un malestar psicológico. ¿Por qué? Por eh, los estigmas que se carga a nivel social, ¿no? Entonces, tal vez al niño se le considere una persona que tiene falta de higiene, viene de un estatus socioeconómico pobre, entonces pues empieza a generar ese estado psicológico y recordar que nosotros como humanos somos personas sociales que necesitamos de convivencia con otras personas. Entonces, cuando nos vemos limitados en la convivencia con nuestros compañeros, justo en la etapa de desarrollo donde vamos a empezar a conocer, a convivir, a aprender con nuestros compañeros, limitarnos en esta etapa, pues es muy importante, hay un impacto psicológico muy importante. Y por ende existe una disminución del rendimiento escolar. Posteriormente, entendiendo que existe este estigma social, pues vamos a hablar de la cuestión de bullying, ¿no? Que es otro tema muy importante, pero que en este tema pues no se va a tocar. Un posterior abandono escolar, esto recalcando que en algunos estados se vuelve un problema muy importante, discriminación y rechazo social. Y no solo en la cuestión de entre compañeros, muchos padres de familia tienden a separar a sus hijos de las personas que tienden a padecer esta enfermedad. Vamos a empezar a definir qué es la pediculosis capitis o la infestación por piojos. Es una ectoparasitosis causada por este agente que se llama Pediculus humanus capitis o piojos de la cabeza y forma parte de un complejo grupo de familia de ectoparásitos, que los ectoparásitos son estos organismos que viven en el exterior de otro organismo y que por definición se benefician de la relación a expensas en este caso, nosotros. Dentro del grupo de los ectoparásitos, pues son generalmente los que nosotros conocemos ya como garrapatas, liendre, pulgas, piojos, garrapatas, sarna, ácaros. Forma parte de este grupo y forma parte del grupo de hematófagos, que son agentes que dependen mucho del consumo de sangre. Como les mencionaba antes, es una enfermedad hiperendémica a nivel mundial. Pasa en cualquier país, inclusive en países muy desarrollados, porque realmente, como les comentaba, no depende de la higiene ni el estatus socioeconómico, nada. Es una enfermedad altamente contagiosa con una persona que tenga, si no mantiene los cuidados necesarios, pues tiende a infestar a más personas. Algo importante que hay que recalcar en este punto es que muchas veces se ha menospreciado esa enfermedad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las cuestiones de otros ectoparásitos como sarna, garrapatas,
son agentes vectores de enfermedades que realmente a nosotros como médicos tienen un impacto muy importante, hablando de enfermedad de Lyme, por ejemplo, en las cuestiones de garrapatas, la sarna como tal, por la afectación dermatológica tan importante. Entonces, esta enfermedad realmente es noble y como tal no se considera una amenaza para la salud pública, porque como les mencionaba, no es un vector conocido para otras enfermedades. Y una vez que se tiene esa enfermedad, no hay como una enfermedad o una discapacidad por parte de esa enfermedad. De ahí que muchas veces esta enfermedad es menospreciado, inclusive en nuestro campo médico. Se transmite por medio de omites, que los omites no son otras cosas que aquellos em, como materiales que se pudieran compartir, hablando de ropa, gorras, donde se pudiera depositar este agente, la cual el uso de una tercera persona, pues puede ser como una vía de transmisión. Vamos a ver la etiología, la causa como tal. Vamos a hablar de tres especies de piojos que son conocidos que afectan a las poblaciones humanas. Uno de ellos son el Tirus pubis, que son los piojos de la región púbica, vulgarmente conocidos como ladillas. El Pediculus humanus var humanus es el piojo que afecta al cuerpo humano, poco prevalente en nuestro medio, y el Pediculus humanus var capitis, el piojo de la cabeza, que realmente no solo afecta cabeza o cabello, puede afectar cejas, pestañas. ¿Cuáles van a ser las generalidades de este agente? Realmente es el piojo de la cabeza, como todos lo conocemos. Mide de 1 a 3 milímetros de largo en promedio. Las hembras un poquito más grandes, de un color gris plateado cuando ya son adultos. Tienen entre sus piezas bucales zonas especializadas realmente para la succión y la localización de vasos para extraer sangre. Tiene unas antenitas cortas, consta de 3 pares de patas con las cuales están diseñadas al último de las patitas con unos ganchos adaptados para sujetarse en el pelo. Como ya les mencionaba, es un agente que se alimenta succionando la sangre. Su saliva propiamente contiene estas sustancias que hacen que el vaso sanguíneo, una vez perforado, no haga el efecto de vasoconstricción. Se mantiene dilatado para que tenga un buen flujo de sangre y se pueda alimentar este agente. Y también tiene propiedades anticoagulantes que hace que la sangre no se coagule. La movilidad de este agente realmente es limitado. Estamos hablando de que se mueve en un promedio de 23 centímetros minutos cuando se ve la necesidad de migrar. Y estamos hablando de que va entre 6 a 30 centímetros minuto. La importancia de esto es que, como vamos a ver, su índice de reproductibilidad es muy alto. Estamos hablando de que una hembra, eso es basándonos en las bibliografías, puede depositar de 6 a 8 huevos al día. Entonces, hablando de todo esto, en un promedio, en su ciclo de vida del piojo, que consta de 30 días aproximadamente, una hembra puede poner hasta 150 huevos a lo largo de su vida. Vamos a ver el ciclo vital de este agente y va a constar de huevo, de la ninfa y como tal del piojo adulto, que es esta gráfica que tengo aquí adelante. Vamos a ver que en la etapa de ninfa va a tener 3 mudas hasta llegar a ser adulto. Vamos a hablar un poquitito de cada etapa. En la etapa de huevo, esto es importante porque para que un huevo sea viable tiene que estar a una temperatura aproximadamente de 22 grados centígrados, un poquito más. Y el único lugar donde encuentra este ambiente es cerca de la base del cabello, entonces siempre se va a depositar en la raíz del pelo. La incubación va a ser
aproximadamente una semana, con una media de 6 a 9 días. Durante este tiempo, una vez que se deposita, conforme va creciendo el cabello, también va a irse exponiendo el huevo. Como ven aquí en la imagen que tenemos a la derecha, hay huevecillos que se ven que ya no están en la base del cabello. De hecho, están muy externos ya estos huevos, ¿no? Durante este proceso van cambiando de coloración a una blanca amarilla con un tamaño que va desde .8 a .3 milímetros, por .3 milímetros, perdón. Entonces, en las etapas muy iniciales, cuando recién se ha depositado, realmente es difícil verlo. Cuando los empezamos a ver, cuando el cabello crece, ¿no? En la etapa de ninfa, una vez acá, realmente no hay una diferencia como tal del piojo adulto, sino que son más pequeñitos, esa es la única diferencia. Realiza 3 mudas, como les mencionaba anteriormente, y como ven es rápido su ciclo de transformación. Generalmente de 7 a 10 días tras la eclosión se vuelven adultos. Y como tal, durante las 2 primeras mudas es muy difícil que el piojo tenga esa habilidad de movilizarse rápido, por lo cual es poco infeccioso. Una vez que llega la 3.er muda, cuando ya es casi casi un adulto, el riesgo de contagio entre individuos pues, es mayor. En el piojo adulto, como les mencionaba, va de un tamaño hasta los 3 milímetros. Hay bibliografías que hablan hasta 5 milímetros en las hembras. Y justo lo que les mencionaba, una hembra puede gestar hasta 8 huevos al día, en promedio. El ciclo de vida una vez que se vuelven adultos son 30 días en el cuero cabelludo y su índice de consumo de sangre también es muy elevado. Estamos hablando de hasta 6 veces al día tiene que alimentarse este piojo. Importante recalcar que los piojos dependen mucho del consumo constante de sangre y aparte el ambiente ideal para estar reproduciéndose, por lo cual tanto los huevos como los piojos, una vez fuera de su ambiente, que es en el cabello o en la cabeza de la persona, solo dura 3 días vivo, bueno, 2 a 3 días vivos. En situaciones extremas, ya sea que estén sumergidos en el agua o expuestos a detergentes o a medios muy ácidos, su tiempo de vida se acorta a 30 minutos. También eso es importante, los piojos tienden a evitar la luz, por lo cual antes se pensaba que las personas, o por ejemplo las mujeres que tienen el cabello un poquito más largo, pues era la preferencia de estos agentes. Realmente se ha visto no una asociación directa, pero que en el día sí se ha visto que hay menos actividad de ese agente. En la noche generalmente es cuando se puede lograr ver porque es de noche. Y aparte, por eso busca zonas oscuras, como la parte de la nuca y la parte posterior de las orejas. Por lo cual la recomendación, como aquí les pongo, es que el personal docente, que la plática va dirigida a ellos, puedan identificar tanto las formas físicas del parásito y las zonas donde generalmente se van a encontrar. Y también entender el punto en donde estamos, si ya hay huevos eclosionados o ya están muy expuestos, pensar realmente que ya hay piojos adultos y estamos en una etapa de infección muy importante. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico de esta enfermedad? El prurito es la causa o el síntoma más común de esta enfermedad. El prurito es comezón. Realmente no es sensible este signo, bueno, este síntoma, perdón. ¿Por qué? Porque en etapas iniciales en una persona que no se ha expuesto a este agente o que apenas se acaba de infectar, muchas veces este síntoma no está presente. ¿Por qué? Porque el cuerpo tarda en reconocer que estamos siendo afectados por otra agente externo. Entonces, la reacción inmunitaria muchas veces puede tardar hasta 1 a 2 meses para iniciar. Entonces, una persona que ya tiene, vamos a estar hablando de 30 días, 60 días para que empiece a tener un síntoma y apenas
tomar las medidas. Entonces, en ese lapso, ya vimos que en una semana es más que suficiente para reproducirse estos parásitos y ya se vuelve infecciosa la persona. Entonces, eso es importante. Las escoriaciones de la piel cabelluda generalmente es secundaria al rascado. La empetiginización secundaria, generalmente en etapas más avanzadas, pueden haber agrandamiento de ganglios. Esto muchas veces asociado a la reacción tan importante, la reacción inmunitaria tan importante, o muchas veces secundaria hacia una sobreinfección de las lesiones que tenemos. Cuando hay afectación de pestañas, podemos cursar con conjuntivitis, muchas veces más por infección, ¿no? La fiebre y el malestar general es muy poco común en las personas un poquito más grandes, escolares, o adolescentes. Generalmente se presenta más en edades pediátricas. El diagnóstico va a ser sencillo, es un diagnóstico de casa, es un diagnóstico que se puede hacer inclusive en la calle. ¿Por qué? Porque el diagnóstico basta con ver liendres adheridas a los cabellos. Importante, no tanto medir, pero más o menos calcular a qué nivel está de la piel cabelluda. Generalmente estamos hablando de 0,5 a 1 centímetro, porque más de ahí significa que ya eclosionaron. Entonces, ahí ya sí es importante, pero hay que saber entonces que ya estamos en una etapa donde ya hay muchos adultos. ¿Dónde vamos a encontrar estos? Generalmente en la región occipital, en la parte posterior de nuestra cabeza, y en la zona retroauricular, a través de nuestros oídos, justo como en la imagen que estamos viendo acá. En los primeros días de infestación, justo lo que les comentaba, que generalmente pueden manifestarse con comezón o prurito hasta 1 a 2 meses posteriores a la infección. ¿Pueden ser asintomáticos? Sí. En casos severos, en casos donde no se trate esa enfermedad, sí pueden haber cuadros de dermatitis leves, según también la lesión que se esté produciendo por parte del huésped, ¿no? ¿Dónde vamos a encontrarlos? Justo en las zonas donde existe mayor preferencia de esta gente, hablando de la zona occipital de las personas. Entonces, ¿en quién hay que sospechar? En las personas que tengan síntomas, donde nosotros ya hayamos comprobado que existe la prevalencia elevada de esta infestación, o que nosotros encontremos lesiones sugestivas de rascado. Siempre hay que pensar que podamos tener un cuadro de infestación de pediculosis. Importante que siempre se haga bajo observación directa y hay que ver piojos vivos, liendres o ninfas. Cualquiera de estos es importante para hacer diagnóstico. Las liendres son fáciles de detectar porque siempre están fijas y vuelvo a repetir, tienen que estar a un nivel de viabilidad para ellos en un ambiente que tenga la temperatura necesaria. Estamos hablando de 0,5 centímetros de la piel cabelluda. Tanto se puede hacer por el diagnóstico a mano, pues vaya, por así decirlo, pero lo más recomendable o la recomendación médica es que se utilice un material específico, bueno, y no ponernos en peligro. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Usar un peine de dientes finos, como vemos aquí en la imagen del lado. ¿Por qué? Porque es más fácil de observar la eficiencia en el diagnóstico. Si nosotros no contamos con este peine, que es de la verdad, podemos usar unos pares desechables o aplicadores para separar el cabello y no estar en contacto directo con el agente como tal. Lo más importante, creo, de esta plática son las medidas de prevención. ¿Por qué es más importante? Porque realmente una vez que nosotros tratemos a un paciente, estamos hablando de que el riesgo de infestación o de contagio hacia otras personas es muy alto, entonces no queremos llegar a ese punto. Entonces es importante puntualizar las medidas de prevención
Y son medidas muy sencillas, como van a ver. Una de ellas, no compartir objetos de uso personal. En aquellas, independientemente de que la persona esté infectada o tenga manifestaciones clínicas, no se recomienda el compartir objetos como peines, cepillos, toallas y gorras. En las escuelas donde ya tengamos un caso de infestación, lo más recomendable es que hagamos una revisión metódica en todos los niños, en los adolescentes, en las zonas ya mencionadas. También que los docentes de las instituciones sepan eh, las manifestaciones clínicas, que sospechen el cuadro como tal, que es lo más importante. Una vez que se detecten las cuestiones de tratamiento muy radical que antes se mencionaban o antes se hacían, que es rapar a una persona, sí sirven porque estrictamente sí están tratando en medio de la gente, pero hay tratamientos menos eh, drásticos, por así decirlo, que tienen la misma eficacia, entonces no es necesario tomar como esas medidas muy radicales. Importante la educación de la familia, dejar para empezar la prevención desde casa, que es lo más importante. Adquirir el hábito de peinado diario, aconsejable con peine fino, si no se puede, pues realmente que se esté en monitorización continua. El tratamiento que tenemos muy accesible, y esto es referida por la guía de práctica clínica, como por el riesgo tan bajo de los niños, es la permetrina al 1%, lo podemos encontrar en loción o en crema. ¿Cómo se utiliza? Se hace el baño eh, como siempre se hace, usando un shampoo común, posteriormente pues se seca con una toallita y se aplica el medicamento, se deja actuar por unos 10 minutos y posteriormente se enjuaga. A los 7 a 10 días posteriores de la primera aplicación se recomienda una segunda aplicación porque tiene un índice de efectividad hasta un 95% cuando se hace este esquema. Si no tenemos acceso a la permetrina, podemos usar esta otra combinación de piretrina con piperonil. Generalmente tiene un efecto más ovocida en la cuestión de los huevos y de los adultos hasta un 97%. También una vez que se utilice, se recomienda volver a utilizarlo a los 7 días para asegurar su eficacia. Si no contamos con estos dos medicamentos, tenemos la tercera línea, que es el benzoato de bencilo. Se aplica durante 3 noches consecutivas, se deja actuar por la noche y en la mañana se enjuaga el cabello. El benzoato de bencilo tiene un poquito más de efectos secundarios y estamos hablando de irritación en el cuero cabelludo, generalmente más por las escoriaciones que ya se han realizado ahí por el huésped. Entonces puede haber un poquito más de molestia cuando usamos benzoato de bencilo, pero pues también tiene una efectividad muy alta. El otro tratamiento no médico, que también entra dentro de la prevención de esta enfermedad, es desinfectar la ropa de uso personal, la ropa de cama, los peluches, los juguetes de tela. Y lo que recomendamos nosotros es el lavado de las sábanas, de las almohadas a una temperatura mayor de 50 grados. 60 grados es más que suficiente. Estamos hablando que estrictamente con 53 grados centígrados los piojos tienden a morir. Entonces, pues más de 60 para asegurar, ¿no? Generalmente durante 30 minutos y mínimo 2 ocasiones, ¿no? Los sombreros, peines, auriculares se tienen que limpiar. Pueden usar alcohol que tenemos ahí en acceso, pues los que usamos en casa, los que podemos comprar en las farmacias. Y otra de las medidas es que si ya nuestros hijos o el alumno que tenemos tiene esta infestación, la ropa que estaba usando no es necesario que se tire. Generalmente basta con ponerlo en una bolsita, cerrarlo y dejarlo ahí, bueno, obvio lavarlo, y dejarlo ahí por 2 semanas, porque en 2 semanas es más que suficiente que, como ya vimos, cortamos el ciclo de vida del piojo. Si había un piojo adulto, pues
a los 3 días va a fallecer, ¿no? Si ya se depositaron huevos, a los 10 días a lo mucho va a eclosionar y 3 días después, si no va a tener el ambiente y no va a tener los medios para sobrevivir, probablemente a lo mucho otros 3 días va a estar vivo y posteriormente va a fallecer. Entonces, sellándolo y manteniéndolo lejos es más que suficiente porque a los 15 días estamos casi seguros de que no va a haber ningún otro agente que pueda sobrevivir a esos medios. ¿Cuáles son las conclusiones de este tema? Es un problema de salud pública, sí, que cobra importancia más en las etapas de escolares, primaria y secundaria, que está muy estigmatizada esta enfermedad, que es un problema común en la población escolar, es un problema que se tiene que abordar, que se tiene que prevenir y que se tienen que tomar las medidas adecuadas para controlarlos, que hay una necesidad de evaluación periódica a los estudiantes para descartar infestaciones. En todas las escuelas se deberían de hacer esto de manera periódica, priorizar, como les mencionaba, las medidas de prevención para evitar infestaciones tan grandes en nuestra población estudiantil. Y lo más importante, que estos temas lleguen a ser accesibles para cualquier persona. Porque para tanto la educación y la concientización de los padres de familia y alumnos como tal, eh, como profesores, pues son padres de familia, bueno, muchos de los docentes son padres de familia, entonces aplicarlos en casa y dar inclusive como esas pequeñas pláticas en nuestras instituciones educativas. Creo que es un tema muy común, realmente sencillo, si lo ven de esa forma. Lo más importante pues es la prevención como tal. Y creo que sería todo por el momento. Muchas gracias a todos los que estuvieron en esta plática. Realmente esperamos que esta información haya sido beneficiosa, que sea aplicable a través de nuestras instituciones educativas y, ¿por qué no, en casa también? Y gracias.